Hola queridos alumnos de PEMAR, me alegré mucho ayer de contactar con vosotros y poder hablar un poco con vosotros, aunque fuera por teléfono. Me alegro de que estéis bien. El único que no contacté fue con el Betty, pero bueno, lo intenté por lo menos. Me imagino que estarás también bien. Bueno, pues mirad, este vídeo lo grabo solamente para iros explicando un poquito de materia. Es una pequeñita clase en la cual os voy a dar también unas instrucciones para trabajar una parte del tema que estábamos viendo, el tema de la ciudad, y también para que podáis ir haciendo algunos ejercicios. Ya veí que os habíais dado de alta en el modo y que tenéis el correo electrónico. Utilizadlos como canal preferente, ¿vale? De comunicación. Papás, bien, también lo podéis utilizar si queréis, pero sé que algunos a lo mejor no tenéis acceso a alguna clave y es también muy engorroso para poder subir documentos, porque tienen esos documentos que pesan muy poquito. Pero bueno, eso es lo importante. Correo electrónico y también la aplicación en modo. Os aconsejo que os la bajéis al móvil, porque es muy útil y muy rápida. Bueno, vamos a ver, mirad, para poder trabajar tenéis que hacer lo siguiente. Cuando yo os diga, como hoy, que utilicéis el libro de texto, pues utilizadlo. Tenedlo abierto por la página 244 y 245 cuando vayáis viendo este vídeo. Es una parte nueva que no llegamos a explicar. Como veis, en el título se llama la estructura urbana, es decir, cómo está hecha una ciudad. ¿Vale? Hay diferentes tipos de ciudad, lo hemos visto. Pues ahora, ¿cómo está hecha? ¿Cómo está configurada? Y el capítulo lo divide en dos partes. Uno de ellos es las zonas céntricas y otro las zonas periféricas. Céntrico es el centro de una ciudad. Pensad, por ejemplo, en Madrid. Madrid, la zona de la Gran Vía, el Parque del Retiro, la zona del Palacio Real, pues lo podríamos llamar, digamos, el centro de Madrid, ¿no? La zona más céntrica. Y sin embargo, ya si nos vamos a los alrededores, tenemos Vallecas, San Blas, los barrios del norte de Madrid, Chamartín hacia arriba. Eso se llama la periferia. Periferia es la parte que está por fuera. O sea, hay un centro, el barrio céntrico, y hay otros barrios al final de la ciudad. Eso es la periferia. Entonces, ¿qué nos explica? Primero, que hay como dos tipos de centro de ciudad. Lo llama, en primer lugar, el centro histórico. Es la parte antigua y monumental. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Madrid, porque lo tenéis muy claro porque vais mucho, sé que vais mucho. ¿Cuál es la zona monumental de Madrid? Pues imaginad la zona del Palacio Real, la Calle Mayor, la Puerta del Sol y alrededores, porque es la zona más antigua de Madrid y donde se conservan los edificios históricos, es decir, los grandes edificios. Pensad, por ejemplo, en el Palacio Real de Madrid, o pensad, por ejemplo, en todos los alrededores de la Puerta del Sol. Está plagado, lleno de iglesias, por ejemplo, del siglo XVII. Hay a montones. Y otro tipo de centro son los centros de negocios. No son tan comunes en España, pero sí que son muy comunes, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay ciudades como por ejemplo Los Ángeles, que ya la hemos visto, porque sé que alguno de vosotros la trabajó cuando estuvimos exponiéndola. Hay un gran centro que se llama el downtown, que es una zona, perdonad mi inglés, pero mi inglés es penoso, con acento de Albacete. Entonces, el centro es unos rascacielos donde están las oficinas, los bancos y los grandes negocios. No te encuentras edificios históricos de gran valor en el centro de Los Ángeles. No te los encuentras, hay muy poquitos. Y todo alrededor son barrios, una enorme extensión de barrios, de calles rectilíneas, unas tras otras, en las cuales no hay nada más que casas bajas y en algún pequeño espacio centros comerciales donde poder ir a comprar, echar gasolina o lo que sea. Ese modelo en España pues prácticamente no existe, no se da. Pero sí, porque puede haber un centro de negocios en el centro, pero a lo mejor no está localizado allí, está en otros lugares, y el centro suele ser un centro histórico en la mayor parte de las ciudades que vemos. Sí que quizá Londres es una mezcla entre las dos cosas, porque tienes por un lado todo lo que es el centro histórico de Londres, que es extensísimo, y a un lado la City. La City es una zona de rascacielos donde están los grandes bancos y donde están los grandes negocios, pero no es muy común en España. Después tenemos que nos habla
de los ensanches y los barrios céntricos obreros. ¿Eso qué es? Los ensanches de una ciudad. Las ciudades al principio no eran demasiado grandes y estaban rodeadas de murallas. Cuando empiezan a crecer mucho las ciudades con la industrialización del siglo XIX, pues esas ciudades no necesitan una muralla. Las derruyen y crean alrededor enormes barrios. Pensad, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Salamanca, los alrededores de la calle Serrano, etcétera, que son una de las mejores zonas de Madrid. Pues esa zona se diseña a finales del 19, principios del 20, y se crea una zona de calles más o menos muy parecidas entre sí. O la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, es un ejemplo claro de ensanche de la ciudad. Con edificios muy parecidos entre sí que en un momento eran para alojar a la burguesía. Luego, poco a poco empiezan a crecer barrios obreros alrededor, pero es una zona que se crea con una zona residencial nueva para alojar a un gran contingente de población. O pensad, por ejemplo, en Barcelona. Barcelona, si la conocéis, os habéis dado cuenta de que, por ejemplo, la zona de la Sagrada Familia y todo eso son enormes calles rectilíneas, solamente cruzadas por la diagonal, que la parte así, pero son calles exactamente igual, con edificios muy parecidos entre sí y con manzanas de casas muy similares. Por eso también se construye en aquella época. Estamos hablando del siglo XIX, finales de 1900 más o menos. Bien, después ya nos habla de las zonas periféricas. Zonas periféricas, ya os he dicho que son zonas que están por la parte exterior de la ciudad, rodeándola. Dentro de esas zonas periféricas tenemos, por ejemplo, barrios residenciales, algunos de ellos muy lujosos, o pueblos residenciales muy lujosos, como por ejemplo Pozuelo de Alarcón en Madrid, o la zona de Las Rozas. También tenemos zonas un poco más populares, de clase media y clase baja, como pueden ser, por ejemplo, la zona de Vallecas. Y dentro, también a sus alrededores, a veces hay zonas de chabolas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Cañada Real de Madrid, que la conocéis, por lo menos que la conocéis por la televisión, ¿no? Una zona tremendamente degradada, donde va una población también muy, 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 muy vulnerable. Pues eso es lo que tenemos más o menos, ¿no? Dentro de lo que son los nuevos barrios residenciales que ocupan la periferia. Existe también otro tipo de barrios afuera que son zonas industriales. ¿Dónde se colocan los polígonos industriales? Ya no se colocan en las ciudades, en el interior de la ciudad. Tú no ves una gran fábrica en el centro de Madrid, no. Sin embargo, te vas al exterior y sí que te vas a encontrar mucho polígono industrial. Fijaos, por ejemplo, la zona de Guadalajara, la zona del corredor de Henares. Toda está llena de polígonos industriales, pero aún sigue existiendo un núcleo que es el núcleo antiguo de los pueblos. Estoy pensando, por ejemplo, en un Azuqueca de Henares, estoy pensando, por ejemplo, en Marchamalo o en el Casar, que es muy pequeño ahora mismo. Una zona de urbanizaciones donde se ha acogido mucha gente que viene de fuera, que no es de allí, pero que vive allí y desarrolla su vida allí, y justo alrededor todo cubierto de fábricas, almacenes. Recordad que en esta zona, por ejemplo, la logística es súper importante. Por otro lado, existen también al exterior de las ciudades zonas que llama especializadas. Por ejemplo, los centros comerciales, los grandes centros comerciales de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Espacio Universo mismo o cualquier otro. Estoy pensando en ello, ¿no? ¿Dónde se sitúan? No se sitúan en el interior de la ciudad tampoco, en los alrededores, por zonas exteriores. Zonas de ocio y zonas educativas, como por ejemplo universidades. Sí que es cierto que puede haber, por ejemplo, yo estoy hablándome ahora mismo, por ejemplo, de Murcia, que Murcia la conozco mucho. Mirad, Murcia tiene una universidad muy importante, que es la Universidad de Murcia, propiamente dicho, la pública. Bueno, pues tiene, en el centro está el edificio histórico de la universidad. Y ahora hay muy pocas facultades allí. Pero para encontrarte la mayor parte de las facultades te tienes que ir a Espinardo, más afuera de la autovía, ya casi lindando con el campo. Y hay una universidad privada, la Universidad Católica de Murcia, que está como a 3 o 4 kilómetros de Murcia, perdón. Luego las universidades también generan barrios, generan movimiento de personas. Bueno, eso es más o menos lo que nos indica el tema, ¿no? Por otro lado, ahí tenéis al lado, por ejemplo, como en el cuadro de abajo, cómo
se articula cada ciudad, qué forma adquiere, ¿no? Por ejemplo, el centro histórico suele ser irregular, el centro de negocios es regular, etcétera, ¿no? El ensanche es ortogonal. Ortogonal significa líneas así, líneas así, líneas así, líneas así. ¿Vale? Así. Y no tiene más importancia. Y luego os aclara pues cómo son los centros históricos y cómo son los ensanches. Bueno, bien, vuestra tarea. Vuestra tarea va a ser la siguiente. Primero, haced un esquema. Esquema, no resumen. Esquema. Esquema quiere decir algo gráfico. Es decir, que tú pones, por ejemplo, zonas céntricas, rayita o llave, y a partir de ahí vas poniendo datos. Pero tipo esquema, no resumen. Y por supuesto, tampoco copiarlo todo, que eso no es ni hacer ni resumen, ni hacer un esquema. Y luego tenemos lo siguiente. El ejercicio 1. Fijándote en las fotografías de arriba, tienes que contestar a una serie de preguntas. ¿Cuál crees que pertenece a zonas céntricas? ¿Cuáles a zonas periféricas? Podéis numerarlas. Por ejemplo, la de arriba, la 1. La del otro lado, la 2. La de abajo, la 3. Y la otra, la 4. Y así lo hacéis mucho más fácil. ¿Cuál crees que pertenece a zonas céntricas y cuáles a zonas periféricas? ¿Qué imagen nos muestran zonas residenciales? Las zonas residenciales es donde vive la gente habitualmente. ¿Vale? Luego la 2. ¿Vives en una ciudad o en un pueblo? Explica las características por las que puede ser definido como pueblo o como ciudad. ¿Por qué puede ser donde vives un pueblo o una ciudad? La actividad número 3 no la podemos hacer completa porque es un pequeño debate. Entonces ese debate pues no lo podemos hacer evidentemente ahora mismo. Si queréis alguna vez podemos ver algún tipo de clase conjunta o ya puedo yo articular algo, me lo pensaré, pero de momento estamos con lo que estamos. Pero sí que podemos hacer la segunda parte. Tienes que señalar 3 ventajas de la vida en la ciudad y 3 ventajas de la vida en el entorno rural. ¿Vale? Algo dimos ya y lo estuvimos medio viendo, pero quiero que lo volvamos a repetir, simplemente para que nos sirva un poco de repaso. Esto sirve un poco de repaso a algunas cosas de las que estamos viendo ahora. Luego, el 4, que es muy parecido, y con eso ya hemos terminado. El 5 y el 6, el ejercicio 5 y 6, no os lo voy a pedir. Bueno, pues nada, que os vaya todo muy bien. Quedaos en casa, esto es aburrido, pero bueno, es lo que hay. A ver si volvemos otra vez pronto. Y ya sabéis, comunicaos conmigo para todo lo que necesitéis. Tenéis mi correo electrónico, tenéis el Edmodo, que es muy bonito y muy fácil de usar, y sobre todo si os lo bajáis al móvil, estupendo. Y papás también. Que nada, que el plazo de entrega es el lunes, porque jueves y viernes son días no lectivos, entonces no voy a pedir más cosas de momento. La semana que viene sí que va a ser un poquito más trabajosa, Ya estoy preparando cosas para vosotros. Que os vaya todo muy bien, de verdad. Fuerza, ánimo, que se os echa de menos, Hasta luego.